Hola, 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 líder o lideresa. Bienvenido o bienvenida al podcast Lean Líder en Español. Mi nombre es Chema Portero y te cuento que en este podcast mensual vamos a entrevistar a maestros y grandes influyentes sobre el mundo del Lean, Kaizen, TPS, Six Sigma, metodologías Agile, Industria 4.0 y mejora continua en general, tratando esta mejora continua como un método para alcanzar la excelencia para ti mismo y para tu organización. Hoy tenemos con nosotros a Ignasi Bargalló. Ignasi es ingeniero superior industrial por la UPC y PDD por IS. También es Lean Manufacturing Manager y miembro del Instituto Lean Enterprise. Ignasi tiene más de 15 años de experiencia en puestos de responsabilidad en las áreas de operaciones, calidad, ingeniería y mantenimiento, liderando procesos productivos en la industria automotriz, farmacéutica, alimentos y FMCG, es decir, bienes de consumo de alta rotación. Ignasi siempre ha estado orientado al cliente y enfocado a los resultados. Ha trabajado en empresas proveedoras de multinacionales como Hewlett Packard, Alcatel, Citroën, Renault, Peugeot, AstraZeneca, entre otras. Ignasi Bargalló se define a sí mismo como un apasionado por el Lean Manufacturing, por la búsqueda de la excelencia a través de la mejora continua. De hecho, él mismo dice que cambió su manera de entender las organizaciones tras descubrir la cultura Lean. Y fruto de su pasión por esta disciplina, decidió reunir toda su experiencia con Código Lean, su primer libro, del cual vamos a hablar hoy. Bienvenido, Ignasi, a este podcast, Lean Líder en Español. Lo primero de todo, ¿qué tal estás? Y cuéntanos un poco más acerca de cómo comenzó, si me lo permites, esa historia de amor con el Lean. Hola, buenas, muchas gracias, Chema, y buenas tardes. En primer lugar, claro, muchas gracias también a ti por invitarme a tu espacio y a tu casa. Y claro, cuando me lo comentaste no lo pensé dos veces, ¿vale? Porque a mí me encanta poder participar y poder intercambiar puntos de vista. También felicitarte por este trabajo incansable que estás haciendo de difusión de cultura Lean y todo lo que gira alrededor de ello, ¿no? Pues a ver, la verdad es que claro, uno se va apasionando por las cosas a medida que va profundizando y va aprendiendo, ¿no? Y la verdad es que en mi primer trabajo profesional, cuando yo era, pues bueno, recién titulado, joven, bueno, ya sabes que te pones a trabajar en una empresa, vas un poco perdido porque allí hay gente y no estamos acostumbrados bueno, estás acostumbrado cuando sales de la carrera pues a estudiar, a prepararte técnicamente, a hacer análisis, ¿no? Pero cuando te das cuenta de que la mayor parte del trabajo tiene que ser interrelacionado con gente y las relaciones sociales y todo esto, te das cuenta que es una parte fundamental y entonces es algo que hay que desarrollar y que hay que trabajarlo, ¿no? Yo empecé como ingeniero de producción y lo típico, pues pronto empiezas a gestionar equipos de personas, te dan equipos pequeños, los equipos se van haciendo grandes y te vas dando cuenta que esto es algo para lo que nunca nos han preparado. Entonces, pues bueno, lo normal es que te dejes guiar por gente que ya está acostumbrada a todo esto. Por eso yo siempre digo que los primeros jefes son los que marcan muchas veces la carrera profesional de las personas, ¿no? A ver, de todos se aprende, ¿no? De algunos aprendes una serie de cosas y de otros aprendes otras, pero el primero marca muchísimo. Y el primer jefe que tuve pues me hizo ver que en nuestra posición o en mi posición, en mi caso, siempre sería una combinación de una parte técnica con una parte de gestión de personas y me dedicaba pues a empresas, a producción y a este tipo de trabajo, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que tuve suerte de aprender muchas cosas con él, de gestión de personas, y allí tuve la oportunidad también de conocer las primeras herramientas sin saber que eran para una cosa que se llamaba Lean. Y bueno, como la estandarización, las 5S, VSM y pues bueno, cosas parecidas, procedimientos y todo esto, pues bueno, vas viendo que tiene una cierta estructura y vas aprendiendo y te crees que, ostras, pues este es el camino y esto está muy bien, pero todo funciona cuando gestionas bien a las personas, ¿no? Si esta parte falla, lo demás no funciona. Entonces, pues bueno, así pasé los años en Barcelona en una empresa de inyección de plásticos hasta que hice un cambio profesional al cabo de 6 o 7 años. Yo diría que correría en el año 2002 o 2003. Me trasladé a Tarragona, a otra multinacional, y allí también
bueno, un entorno multinacional, producción, gestión de fábrica. Y en una reunión que hicimos con el director, bueno, todos los miembros de todas las áreas de manufacturing de aquella empresa, pues hicimos un retiro de 2 o 3 días, ¿no? Que donde, bueno, por la mañana trabajábamos y por la tarde pues o jugábamos a fútbol o montábamos a caballo, bueno, actividades que se hacen en los retiros. Y tuvo el detalle de regalarnos un libro a cada uno, todos diferentes, con el compromiso de intercambiarlo. Y a mí me tocó uno que se llamaba Lean Transformation y en aquel momento, bueno, yo había oído hablar alguna cosa, pero no había entrado nunca en detalle, ¿no? Y empecé a leerlo, a estudiarlo y digo, ostras, pues si esto tiene mucha aplicación y tiene muchas oportunidades para hacer cosas en la empresa donde estaba, digo, ostras, aquí podríamos hacer esto, y allá podríamos hacer lo otro. Y poco a poco, pues te va enganchando y hasta aquí, pues mira, hasta aquí es la historia esta, sí, sí. Casi nada, muy buena historia, porque sí. Además, como dices tú, muchas veces estás haciendo ciertas herramientas que no sabes que son Lean. A mí me pasó con las 5S, empecé también con las 5S, pero es curioso porque que un libro sea el que te abra también un poco la mente en ese sentido es muy interesante. El libro te ayuda a ver que no estás solo, ¿no? Que hay otra gente que lo hace, gente del mundo o de donde sea, que dices, ostras, estoy utilizando herramientas que hay otra gente que también utiliza y además lo complementan con esto y además utilizan esta otra herramienta y además, pues bueno, te abre un poco la mente, ¿no? Y al abrirte la mente también estás, digamos, dispuesto a seguir investigando, a buscar más literatura y a seguir profundizando. De hecho, bueno, vamos a hablar de tu libro, ya que hablamos de un libro, vamos a hablar del tuyo, de Código Lean. Entonces, antes de nada, lo comentas en tu libro y me lo dijiste antes de la entrevista también, que viviste una experiencia muy interesante escribiéndolo. Entonces, me gustaría que nos contases un poco sobre ese reto que supone escribir un libro para que nuestros oyentes, oye, si se anima alguno, incluso yo también, ¿por qué no? Si hay alguno que le apetece escribir un libro, pues cuéntanos un poco esa experiencia que tuviste con eso. Pues viví y estoy viviendo una experiencia que a mí me está dejando huella porque nunca jamás hubiera pensado que lo viviría de esta manera, ¿no? A ver, yo ya hace un tiempo, pues no sé, 2, 3 años que pensé, podría escribir un libro algún día, ¿vale? Y mandaba más lo de algún día que lo de escribir un libro, ¿vale? Porque lo vas posponiendo y pues vale, sí, pero ya lo había dicho más de una vez, algún día, vale. Entonces dio la casualidad que yo coincidí en un curso en el que tenía un mentor que salió la idea de escribir el libro, ¿vale? Lo comentamos y un día me cogió y me dijo, ¿por qué no escribes un libro con todas estas cosas que te pasan en la empresa y que haces y qué tal? Y dije, a ver, la verdad es que me lo había planteado, pero como algo a futuro. Me dice, olvídate del futuro, si vas a hacerlo, ponte ya. Pero me dijo una cosa que para mí fue definitiva. Y me dijo, ¿sabes qué? No escribas un libro. Y bueno, ¿por qué? Me dice, escribe un capítulo cada mes. Que no es escribir un libro. Porque te va a costar menos escribir un capítulo cada mes y cada mes pensar en el siguiente capítulo que ver un proyecto tan grande como un libro, ¿vale? Porque vas a colapsar a tu mente o a tu cerebro y no vas a avanzar. Entonces, trocea el objetivo en capítulos o en páginas o en lo que quieras, le pones fechas y vamos avanzando. Y desde que me lo dijo, ya solo pensaba en el primer capítulo, ¿vale? Como algo más alcanzable. Digo, ostras. Y cuando tuve el primer capítulo, digo, bueno, pues habrá que hacer el segundo, ¿no? Y ves, esto digamos que me desbloqueó. Y eso fue una experiencia que le veo utilidad en otras cosas, como después explicaré, ¿vale? Bueno, y esto fue el inicio. Y después el tema es que, bueno, claro, yo tenía un mensaje en la cabeza que quería convertir en libro, ¿no? Y la experiencia bonita fue desgranar todo este mensaje basado en una cosa también yo creo que interesante del libro, que es que cuando
cuando empezamos a hacer Lean o cuando hacemos formación Lean, cuando leemos, claro, de cada 50 palabras que lees, una es Toyota, ¿no? Y Toyota es la inspiración, Toyota es el modelo, es la filosofía. Pero cuando hablas a gente del día a día de Toyota, claro, lo que estás transmitiendo es algo muy lejano. Algo que, vale, sí, hombre, por esto funcionará en Toyota, pero nosotros, a ver, si nosotros somos un restaurante, o si nosotros tenemos una sastrería, o si nosotros tenemos una planta de envasado de líquidos. Y Toyota se ve como eso, como algo muy grande, como una empresa muy tecnológica, automoción. Bueno, nosotros no somos ni automoción. ¿Cómo va a funcionar eso con nosotros? También se asocia a grandes inversiones, ¿no? Entonces yo aquí vi la oportunidad de hacer el mensaje más adaptado y de hablar de un Lean del día a día, de un Lean aplicable a empresas pequeñas, a empresas medianas, de cualquier tipo de sector, visto desde lo cotidiano, visto desde lo que se ve desde el lado de las personas, desde donde se crea el valor. Y claro, también desde situaciones que a mí me habían funcionado, si no, no lo explicas con seguridad, ¿no? Entonces este era el reto a superar en el libro. Y dije, pues bueno, vamos a hacer un libro que no sea técnicamente muy complicado, que se deje leer, que la gente pueda ver ideas y pueda relacionar con cosas que le pasan en su día a día, sin utilizar muchos tecnicismos y con muchas ideas. Y explicado de manera, pues eso, que se pueda leer y que fluya la información. Y así empezó el libro, ¿vale? Entonces, estoy contento porque creo que el libro consigue eliminar algunas de estas creencias limitantes que se establecen por el hecho de percibir la filosofía Lean como en grandes corporaciones. Y en realidad, en las empresas pequeñas se acaba siendo más ágil porque puedes tomar decisiones y decidir las cosas más rápidamente que en grandes empresas, ¿no? Entonces, incluso es más adecuado hacer Lean en empresas pequeñas que en empresas muy grandes. O más fácil, o más ágil. Lo podemos decir como queramos, ¿no? Pero es una manera diferente de hacer Lean y, bueno, sin grandes inversiones, incentivando el cambio cultural y empezando por lo más pequeño. A mí este libro supuso un trabajo de autoconocimiento brutal. El hecho de ordenar ideas, explicar, no es lo mismo que escribir. Escribir no es lo mismo que reescribir, porque corriges y después, al cabo de unos meses, parece que lo que habías escrito, ostras, esto lo escribí yo. Y vuelves a escribir y te gusta más, ¿no? Y empiezas a cambiar cosas, vas puliendo. Y yo tengo la suerte de que mi mujer es profesora de lengua. Y me gustaba a mí decirle, oye, dale un vistazo, a ver cómo ves la estructura, tal. Y ella se lo leyó, no decía muchas cosas, pero hubo un momento que me dijo una cosa que para mí fue decisiva, ¿no? Y me dijo que la personalidad de este libro cada vez se parece más a la tuya. Entonces dije, eso es lo que hay, este es el libro, ya no le doy más vueltas. Que además, lo has dicho antes, pero es que es un libro muy fácil de leer, ¿eh? O sea, porque técnicamente no es complicado. Seguro que te ha tocado leer un montón de libros de Lean y algunos se meten en unos berenjenales a veces que dices, no sé yo si estás sabiendo lo que está diciendo muchas veces y es complicado, ¿eh? Y de entenderlos también. Es que si quieres empezar una cultura en una empresa o empiezas por algo fácil o lo ven como algo muy elitista, como ¿dónde va este ahora con esto? ¿Sabes? Como, no sé, ya hablaremos después. Bueno, ya hablaremos después del SMED, ¿vale? Pero si tú... Sí. Porque lo que dices tú también, cuando las empresas son más pequeñas, quizás empezar con herramientas es más sencillo, más ágil, como has dicho tú, esa palabra que tanto nos resuena últimamente. Y por eso en las empresas grandes también siempre se dice, coge una zona piloto para implementarlo y que luego sea ejemplo para el resto, que es lo que en todas las empresas grandes hemos hecho. Entonces, claro, realidad es ir haciendo poco a poco para luego ir demostrando que la cultura Lean y que la filosofía Lean tiene sentido. Si no, es imposible. Sí, o incluso en una empresa pequeña o muy pequeña, en un vistazo ves toda la cadena de valor, ¿no? En una empresa grande que probablemente esté muy departamentalizada o probablemente se haga todo en varias unidades de negocio o en varias fábricas, cuesta mucho más ver el alcance global de la cadena de valor, ¿no? Y en una empresa pequeña, pues, bueno,
digamos que es más fácil. Tiene otros inconvenientes también, ¿no? Pero como ventajas es que podemos ser mucho más ágiles y mucho más abiertos a la flexibilidad muchas veces, ¿eh? Bueno, a ver, en cuanto al libro también, Ignasi, que por cierto, se puede encontrar en la librería de Amazon para todos los oyentes, también que sepan que sortearemos un ejemplar y sabrán cómo conseguirlo si nos escuchan hasta el final. Lo dicho, en cuanto al libro, empiezas de un modo que también me pareció muy interesante, porque comentas que uno de tus hábitos es ir tomando anotaciones de aquellas vivencias que te parecen importantes. Entonces, ese hábito me pareció súper interesante. Cuéntanos un poco más sobre ese hábito. Pues esto, claro, empezó en mi primera empresa, ¿no? Yo, las primeras veces que vi a mi jefe, él siempre iba con una libreta por la planta. Y yo iba sin libreta porque yo no, no. Hasta que un día me dijo, a ver, es que deberías estar tomando notas continuamente, ¿vale? Porque me dijo otra cosa interesante, me dijo, es que todo lo que tú escribes es fruto de una observación y no es lo mismo mirar que observar. Si tú observas, hay un aprendizaje y esto es lo que tienes que ir escribiendo. Me dice, no vamos a poner reglas, móntatelas tú a tu medida, ¿vale? Pero iníciate en esto. Ya verás cómo con el tiempo lo vas a agradecer. Mi jefe pues la verdad es que era mayor que yo, llevaba no sé cuántos años trabajando, pero seguía haciéndolo. Entonces yo dije, a ver, por algo será. Entonces me fui habituando a esto y la verdad es que bueno, a veces que no llevas libreta, pues en cualquier trozo de papel, en cualquier dossier apuntas cosas y te las guardas, ¿no? Más tarde, en las visitas también, las tarjetitas de visita, también me acostumbré a ponerle la fecha a la tarjeta de visita y a poner pues 3 o 4 palabras, las que me salían, de lo que yo recordaba o lo que yo quisiera que se recordara de aquella visita, ¿no? Porque cuando las ordenas al cabo del tiempo, pues dices, vale, hablamos de esto, vale, salió esta idea o se discutió esto, ¿no? Y esto también, bueno, es continuación de lo mismo, pero es una manera de documentar de manera ágil y al mismo tiempo que ocurre lo haces y no es trabajo, porque es 2 palabras y te lo archivas y ya está, ¿no? Claro, con el tiempo aparecen los móviles, los smartphones y todo esto y al final, pues bueno, vas haciendo fotos también. Tengo colección de fotos, tengo colección de captura de pantallas, porque esto sí que me lo guardo todo. Y de vez en cuando lo reviso, lo archivo, lo reviso, lo que veo que es irrelevante o que me precipité, pues lo borro y guardo pues lo que creo yo que es importante. Lo puedo clasificar por temáticas y es un ejercicio que me gusta hacer. Y la verdad es que para el libro me ha ido bien. No son el hilo conductor, pero sí es un complemento que creo yo casi que le da un valor diferencial, ¿no? Porque bueno, tienes ideas archivadas, siempre puedes tirar de ellas. Sí, yo creo que es un buen hábito, es un buen hábito. Yo también intento anotar cosas por el móvil, como dices tú ahora, que puedes hacer anotaciones de todo tipo. Y lo que dices tú, a veces no es el hilo conductor, pero te ayuda a hilar ciertas ideas o ciertas cosas. Y hablando de hilos conductores, hay varios en el libro, pero uno de ellos creo que lo resume una de tus frases cuando dices, lo importante es conseguir que todos los empleados estén conectados a la necesidad del cliente. ¿Por qué consideras tan importante esto, Ignacio? A ver, este es un tema interesante porque conectarse a la necesidad del cliente es la esencia de la cultura Lean, ¿no? Esto es el valor, ¿no? Todos trabajamos para un intercambio de valor, ¿no? Todos queremos intercambiar valor con nuestro entorno, ¿no? Y conectar los empleados a la necesidad del cliente es educarlos para identificar lo que es valor de lo que es desperdicio. El desperdicio es lo que no es valor, ¿no? Entonces, cuando un empleado hace este análisis fruto de la observación, pues la verdad es que es capaz de aportar muchas más ideas y de aportar más valor al cliente. Entonces, los empleados o los equipos o toda la organización no va cogiendo el hábito de ir potenciando todas estas actividades que aportan valor para mejorarlas y las que no son de valor, pues también progresivamente hay que ir dejando de hacerlas
porque esto no aporta ningún beneficio, al contrario. Entonces, el cambio cultural en las empresas empieza, las empresas que quieren ser Lean empieza aquí, ¿no? Educando a la gente para que sepa lo que hacemos, ¿no? Entonces, la gente habitualmente le da mucha importancia en lo que hace, ¿no? Y no en para qué lo hace. Y lo que hace, pues sí, vale, tú sabrás mucho, pues igual lo haces más rápido, cada vez más rápido, pero si no sabes para qué lo haces, no le encontrarás el sentido, no serás capaz de dar ideas nuevas si no sabes exactamente si lo que estás haciendo está siendo útil para el cliente final o no. Si lo haces sin pensarlo, pues vale, pero si lo haces intentando buscar en qué podrías ser más útil para el cliente, pues al final esto va mejorando y la organización en sí va aprendiendo. Entonces yo hablo mucho de esto. Hay que explicar a las personas que el para qué es muy importante, y además las personas se tienen que preocupar, pues, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Y por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no lo hacemos de la otra manera? Y entonces esta educación yo creo que es muy, muy importante. Y claro, es un hilo conductor del libro porque es la base del Lean. Entender qué es valor para el cliente es fundamental, es el inicio. Sí. De hecho, es que además de todo el hilo de conductor de esa formación, información a los trabajadores, la unes continuamente con el flujo de valor. Uh-huh. Y hay un símil que pones que me gustó mucho. Símiles sencillos que dices tú, ¿no? El de la luz y el agua de una casa y el flujo que tienen esos elementos en nuestros hogares, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, diste con una clave y la pregunta sería, ¿cómo podemos trasladar sencillamente ese concepto a nuestras empresas? Bueno, si empiezo por este concepto, a ver, en el libro lo explico con detalle, ¿eh? Pero yo me empecé a aficionar cuando era ya muy jovencillo, cuando tenía pues 7, 8 años, a las instalaciones de la luz de mi casa, y me gustaba pues trastear con la caja de herramientas, pelar cables, estropear cosas y recambios y tener mis propias herramientas, ¿no? Entonces, pues bueno, este tipo de bricolaje pues fue para mí una pasión. Fue la pasión que me hizo decidir estudiar ingeniería, y además ingeniería eléctrica. Y cuando me he dedicado al Lean, esto del flujo es que me resuena tanto con el pasado que tuve con esto que alguna relación tiene que haber. Entonces, a lo mejor sí que la teoría esta de que se unen los puntos es cierta. Porque los flujos eléctricos tú no ves nada allí. Pero imagínate que estuvieras dentro de una instalación y pudieras ver la circulación de protones, neutrones. Bueno, aquello es una organización que tiene que ser increíble. Entonces, esto trasladado a una escala real, pues es lo que nos toca vivir muchas veces en Lean, ¿no? Porque es poner orden a los flujos, dirigir el tránsito, el tráfico de los productos. Y mira, encontré este símil que a mí me ha funcionado muy bien para explicarlo, ¿eh? Y sigo pensando que es una manera de explicarlo, pues curiosa, ¿no? Sí, curiosa. Y además, como dices tú, que la explicas en detalle en el libro, es muy divertido también esas anécdotas que pones allí. Que se llama Código Lean, no sé si lo hemos dicho. Sí, al principio lo hemos dicho. Código Lean, sí. Entonces, viendo todo esto de los flujos y el comportamiento de los flujos ideales, flujos no tan ideales, pues bueno, nos damos cuenta o aprendemos que en la perspectiva Lean lo importante no es que las máquinas no paren como ocurre en las empresas tradicionales, ¿no? Lo importante es que el flujo del valor nunca se detenga. Y esto es una frase que parece inocente, pero es la punta del iceberg de todo lo que engloba la cultura Lean, ¿no? El flujo, que el flujo del valor no se detenga, porque cuando detienes el flujo, pues estás haciendo esperar al cliente, estás reteniendo cosas que por ejemplo, si priorizamos que las máquinas no paren para optimizar pues el uso de las máquinas, de los recursos, claro, al final estamos haciendo productos que no necesitamos en este momento. Y esto lo que provoca es esperas, atascos y problemas que desde la perspectiva Lean se pueden evitar manteniendo el flujo en marcha, ¿no? Y volviendo al símil, claro, el cliente es el que maneja el grifo, ¿no? El grifo del agua o el interruptor de la luz, ¿no? Y a través de este grifo es cuando determina su necesidad, y esta necesidad es la que va alineada con la velocidad a la que debe avanzar el flujo, ¿no? Con más o menos caudal. Lo que pasa que, bueno, es
parece muy evidente que no podemos producir a un ritmo inferior a lo que necesita el cliente, ¿no? Eso es más que lógico y todo el mundo lo ve clarísimo. Pero tampoco podemos producir más rápido de lo que necesita el cliente. Y en cambio es lo que hacemos siempre. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Acostumbramos a acumular cosas innecesariamente. Y eso en la luz y en el agua no ocurre. ¿Vale? Entonces yo creo que hay que cogerlo, a ver, entre comillas también. Sí. Porque, a ver, el agua está esperando dentro de la tubería, ¿vale? Pero está allí retenida, pero no hay... tiene una espera controlada para que pueda disparar rápido cuando tú abres el grifo, ¿vale? Pero el símil yo creo que es bastante acertado para entender un poco la filosofía del flujo, ¿no? Está claro que una pieza que ningún cliente ha pedido nunca debería entrar en un proceso. Y además, una pieza que la está esperando algún cliente no debería parar nunca de recibir valor, ¿no? Este es el concepto, ¿no? Que deberíamos utilizar como referencia, ¿no? Que esto es el caso ideal, ¿eh? Y el caso ideal, en las fábricas, tú lo sabes igual que yo, nunca estamos en casos ideales, ¿vale? Pero bueno, hay que tener la referencia, igual que pensamos en 0 papeles o en 0 defectos, pues esto es lo mismo. Nunca habrá 0 defectos, nunca habrá 0 papeles. Pues, pero tenemos que tender a ello, ¿no? Pues eso es lo mismo. Hay que tender hacia eso, aunque la teoría a veces sea muy difícil de conseguir, pero por lo menos en la práctica tenemos que intentar hacerlo lo más parecido a ello. Tenemos que ir acercándonos. Si tú estás en una situación y si mañana te has acercado un poco, pues ya estás, desde el punto de vista Lean, estás un poco mejor que ayer. La sobreproducción que tanto pecamos muchas veces de ella, luego lleva unos desperdicios asociados que muchas veces luego nos echamos las manos a la cabeza cuando decimos, ostras, es que igual tenemos 1.000, 2.000, 5.000 piezas con este defecto, por ejemplo. Entonces, sí. Esas cosas que, bueno, tú lo habrás vivido igual que lo he vivido yo. Entonces, sí. Eso es una realidad. Lo que pasa que en las empresas también a veces no es que te traten de loco, pero es una manera muy diferente de trabajar. Y a ver, yo me he encontrado en la empresa anterior y en las anteriores cuando, a ver, me decían, pero a ver, si tenemos poco trabajo, vamos a aprovechar para avanzar y vamos a hacer stocks, hombre, que aquí el mes que viene habrá mucho trabajo, ya lo que esté hecho ya estará hecho, ¿vale? Y esta mentalidad es la que esconde muchos problemas, ¿vale? Porque, bueno, el stock ya sabemos todos que si hay un problema de calidad y lo tienes en stock, allí se arma un follón que al final aquello es ingestionable. Sí, así es. Pero bueno, es lo que decimos. Muchas veces las circunstancias de las empresas y las coyunturas te obligan, a nosotros, por ejemplo, en mi empresa nos obligan a adelantar ciertos volúmenes porque luego sabes que tienes paradas controladas o incluso si quieres hacer un mantenimiento correcto en un momento dado o lo que sea, tienes que tener cierto stock. Lo que pasa es que al final no estás aportando valor a ese stock, como dices. Uh-huh. Esa es la dificultad de muchas veces las industrias que trabajamos con los grandes. En un caso de estudio que me encontré hace ya tiempo, una empresa no sé si era una empresa americana, creo, no sé, bueno, es igual de donde fuera. Era una empresa que se dedicaba a hacer calendarios. Claro, el calendario es un producto totalmente estacional, ¿vale? Se vende solo una época del año. Y si vendes muchos calendarios, tienes que estar bastantes meses haciendo calendarios que no venderás hasta final de año o hasta los últimos meses del año, ¿no? Pues resulta que un año pues se confundieron del año bisiesto, ¿vale? Y cuando se dieron cuenta, pues claro, imagínate tú. ¡Qué follón! Bueno, pues todo el trabajo no tenía absolutamente ningún valor. Bueno, enero solo. Sí. Después, ¿cómo lo vendes todo esto? Es que... Oh, qué desastre, claro, porque se te van los días, se te va todo, o sea... Bueno, es el ejemplo típico, ¿no? O las empresas por ejemplo, relacionado con el fútbol, ¿no? Los clubs o las tiendas que marcan el nombre de los jugadores con el número y tal, ¿vale? Claro, tú puedes tener muchas camisetas, pero como las marques todas con el nombre de tu jugador preferido, el día que este jugador se vaya, esta camiseta
Para ti, si esto ya tendrá un valor sentimental o un valor histórico, pero para la tienda, esta camiseta no vale para nada, ¿eh? Valor cero, ¿eh? Y esto ocurre muchas veces, bueno, y estos son casos extremos que va bien a modo educativo, ¿no? Para explicar el Lean. Así es. Lo que ocurre también, y creo que va un poco unido a esto, otro de los conceptos que apuntas en tu libro, en Código Lean, y no sé por qué me resuena tanto, es el de actuar continuamente como bomberos en nuestras empresas apagando fuegos. La pregunta sería, ¿podemos realmente vivir sin apagar fuegos, o al menos extinguiendo la mayoría de ellos aplicando Lean? A ver, yo te diría una cosa, si me lo permites. El día que en las empresas no haya problemas, tú y yo igual estaremos buscando trabajo, ¿vale? Eso es así. Entonces, claro, en un mercado donde todo se mueve más rápido, cada vez más rápido, donde lo que hoy es valor, mañana puede no serlo, dile problemas, dile apagar fuegos, ¿vale? Pero es que lo bueno de esto, o lo que yo creo de esto, es que lo que quema a la gente, y mira, el juego de palabras va bien, ¿no? Lo que quema a la gente no es apagar fuegos, lo que quema a la gente es apagar cada día los mismos fuegos. Eso es lo que quema. Estoy de acuerdo. ¿Vale? Entonces, problemas nuevos son oportunidades para aprender. Si cada día te estás encontrando con los mismos problemas, aquello es agotador. Aquello es agotador porque alguien no está tomando las medidas necesarias, ¿no? Pero cuando hay problemas nuevos, vamos, es la oportunidad de oro para aprender para todos los empleados y para hacer evolucionar y coger experiencia en la organización. ¿Vale? Entonces, cuando tienes la empresa muy organizada, es muy flexible y muy ágil moviéndose, pues bueno, al menos cuando tienes que apagar un fuego, estás seguro que la manguera por la que va a pasar el agua se va a mover más rápido porque lo tendrás todo limpio, ¿vale? Entonces, correcto. Pues es así. Al menos es lo que yo pienso, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Okay, lo que pasa es que lo que dices tú, una cosa es tener problemas y otra cosa es tener todos los días los mismos problemas. Esto quema mucho. O como digo yo, también siempre problemas urgentes. Claro, una cosa es que tú tengas problemas importantes, que ya la matriz de Eisenhower, ¿vale? Pero es que si todos los días los problemas son urgentes, si todo es urgente, algo está fallando. Cuando todo es urgente, es que lo urgente es cambiar la organización, ¿eh? O cambiar alguna cosa más profunda que el día a día. Una de las frases, y cito textualmente, que aparecen en tu libro, en Código Lean, dice: el valor te acerca al cliente y el desperdicio te aleja de él. ¿Cómo se lo explicarías un poco a nuestra audiencia para comprenderlo y aplicarlo en sus empresas? Porque decirlo parece fácil, pero hacerlo a veces creo que el día a día no nos deja ponernos esas gafas de eliminar desperdicio y muchas veces convivimos con él. Entonces, ¿cómo explicar a la audiencia el valor te acerca al cliente y el desperdicio te aleja de él? A ver, yo con esta frase me refiero a que para querer hacer un buen trabajo hay que dejar de hacer mucho trabajo, ¿vale? Esta frase, que también no es nada inocente, ¿vale? Esta frase te hace ver que todas las actividades que aportan valor al cliente, pues vale, hacen avanzar el flujo hacia lo que te ha pedido el cliente. Pero todo lo que es desperdicio, que está intercalado entre las operaciones que digamos que añaden valor, es lo que provoca las esperas de flujo. Lo que está haciendo, al final, cuantas más esperas pones entre las operaciones que realmente son beneficiosas para el cliente, lo que estás haciendo es alargar el plazo de entrega. Alargar el plazo de entrega es alejar el valor de donde está el cliente, ¿vale? Acortar el plazo de entrega, acortar el plazo de entrega es eliminar lo que no aporta valor y concentrar todas las operaciones de valor. Entonces consigues un plazo de entrega corto donde la mayoría de las cosas son de valor para el cliente, y cuando esta cadena de valor la alargas tanto porque hay muchas esperas entre medio, pues claro, le estás alargando, estás alejando el valor del cliente, ¿no? Entonces, al final no se trata de añadir más rápido tampoco el valor, se trata de estar menos tiempo sin añadirlo, ¿vale? Este es el tema. No hay que hacer lo que crea valor más rápido para ser más eficiente, ¿no? Lo que hay que hacer es dejar de hacer lo que no añade valor. Este es el concepto que yo creo que es importante, ¿no? Claro, la filosofía tradicional igual sí que se basa en hacer más cosas y ser más las máquinas que no paren, que trabajen más. En cambio, Lean se basa más en entregar mejor al cliente.
¿vale? Que trabajes más no quiere decir necesariamente que entregues más valor al cliente. Y al final yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque tú puedes tener a gente haciendo cosas y haciéndolas cada vez mejor, pero si estas cosas no son útiles para el cliente, no tiene sentido, no tiene ningún sentido seguir haciéndolas y encima potenciar que se hagan mejor, ¿no? Estás haciendo mejor un desperdicio, básicamente. Exacto, estás haciendo cada vez más algo que no se debería hacer, lo cual no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Y para gestionar esto, pues hay un indicador clave y muy sencillo de comprender, que es el plazo de entrega. Si tú sabes cuál es el plazo de entrega y trabajas para mejorarlo, pues desde el punto de vista Lean es un buen indicador de cómo estás sirviendo al cliente. Porque si cada vez eres capaz de entregarle de manera más ágil y más rápida y de manera estable, pues estás mejorando. El problema es que muchas empresas ni conocen el plazo de entrega que tienen. Si no lo mides, no lo conoces, y si no lo conoces, no podrás nunca mejorarlo. Y nunca se han planteado conceptos como takt time, lead time, ni cosas similares. Entonces es muy difícil medir. Es muy complicado. Hay muchas empresas y las pequeñas más, las pequeñas más porque, pues bueno, porque lo que se vive en las empresas pequeñas a veces vas al día, vives al día y bueno, la reunión ha ido bien, los clientes vamos vendiendo, vamos vendiendo bien, vale, pero llega un día que si no tienes una estrategia clara, el día que van mal dadas, pues no sabes dónde acogerte, ¿no? Y tener una estrategia a la que acogerte y a la que agarrarte cuando tienes problemas, pues yo creo que tiene todo el sentido del mundo. En tu libro, Ignasi, también hablas de ese talento de las personas que no es utilizado del todo a la hora de implementar Lean o cualquier mejora, ¿vale? En cualquier empresa. Y hablas de aquella anécdota de un empleado veterano al que le preguntaste ideas de mejora para hacer su trabajo y este hombre se emocionó. Entonces, mi pregunta aquí, Ignasi, es, ¿estás de acuerdo con la teoría de que tenemos que estar más en contacto con la gente en Gemba, en ese lugar donde ocurren las cosas? Totalmente. Es que es donde se aprende, yo creo que tú no sabes nada de una empresa hasta que sabes de su Gemba. Y cuando sabes de su Gemba, sabes de qué estás hablando. Si no, no sabes de qué estás hablando. De los detalles serás incapaz de justificar cualquier detalle, cualquier pequeño problema que haya, si no conoces bien en el punto donde se crea el valor y en el punto donde me gusta decir a mí, donde se hornea el valor para el cliente, cerca de la gente, la verdad es que no, es donde se aprende. Yo es que lo digo porque es donde más he aprendido yo. Yo cuando empiezo a trabajar en un área nueva o algo que no conozco, no quiero estar sentado en una oficina leyendo y estudiando el proceso. Yo quiero estar al lado de las máquinas, al lado de la gente y viviendo el día a día, porque viviendo el día a día es donde escuchas lo que se oye, lo que dice la gente, lo que no dice la gente, que también es muy importante, el ruido de las máquinas, todo esto es el ambiente que te hace estar dentro del Gemba, dentro del core de la empresa, pues dentro del Gemba. Y hablar con la gente, ver por los ojos de otros, escuchar lo que dicen y tú cómo lo ves y tú cómo lo harías y qué no te gusta de lo que hacemos. O este día a día para mí es imprescindible para conseguir que la gente se involucre. Yo estoy totalmente de acuerdo, Ignacio, totalmente. Aparte que es que cuando vas allí, como te pasó con este trabajador veterano o con cualquier trabajador, es que enseguida lo agradecen, se abren, te cuentan sus problemas y muchas veces te dicen sus sugerencias y las mejoras posibles a aplicar. O sea, porque es que ellos conocen mejor que nadie el puesto de trabajo, con lo cual para mí es fundamental también. Eso es cierto. Y además hay que hacerlo, si puede ser, cada día. Porque si tú solo vas a las máquinas o a hablar con la gente cuando hay problemas o cuando tienes problemas, hay como una cierta tensión, ¿no? No es lo mismo. Cuando hay problemas, hay un pedido que tiene que salir y es urgente y está la máquina parada y vas allí que parece que estés presionando. No es eso, ¿vale? Entonces tienes que ir cada día, tienes que ir cuando las cosas van bien, cuando las cosas no van bien y cuando las cosas van mal, pues hay que seguir yendo
pero entonces no te ven como alguien que va a presionar, te ven como alguien que va a preocuparse por lo que está pasando, ¿vale? Entonces te dicen, mira, ¿ves el problema aquel que vivimos hace 3 días? ¿Te acuerdas el miércoles que lo vimos? Pues ahora nos vuelve a pasar. Eso quiere decir que se acuerdan que tú el miércoles estabas allí, ¿no? Y eso es lo que yo valoro. Y el día que no vas al Gemba, porque por lo que sea, porque estás de viaje, porque estás un día en una formación o en reuniones o lo que sea, y bajas a ver a la gente y te dicen, ayer no bajaste, ¿eh? Pero no es que te lo recuerden, es que lo notan, ¿vale? Y como eso quiere decir que valoran que estés, ¿vale? Y eso es parte del glamour de este trabajo, ¿no? Exactamente. ¿Sí o no? Sí, así es. En tu libro, otro de esos hilos conductores son los estándares y además pones ejemplos y técnicas muy sencillas de entender. De verdad, queridos oyentes que nos estáis escuchando ahora, tenéis que haceros con este libro, Código Lean, de Ignasi Bargalló. Bueno, después de esta cuña publicitaria, Ignasi, ¿por qué son, en tu opinión, tan importantes para cualquier industria o empresa los estándares? Yo siempre digo, o muchas veces digo, tú piensa piensa en un restaurante, ¿vale? Tú irías a un restaurante de compromiso con unos amigos o en un restaurante que sabes que cada vez que pides lo mismo te lo sirven de manera diferente, un día más frito, el otro día menos frito, más cocido, menos cocido, más salado, menos salado. Entonces, cuando tú has vivido una experiencia y quieres repetirla de verdad. Y repetirla de verdad es cuando este servicio o este producto que te van a entregar, estás seguro que te va a recordar aquella experiencia, ¿no? Entonces, está claro que los negocios funcionan no cuando vienen los clientes, sino cuando vuelven, ¿vale? Y cuando vuelven es porque quieren vivir lo que ya vivieron. Si quieren cambiar ya te lo dirán, pero si piden lo mismo o les entregas aquello por lo que se crearon en su día una expectativa, o no van a volver. Y si les fallas en esto, los vas a perder. Y es la manera de ganar la confianza, ¿no? Entregar siempre lo que el cliente se espera, ¿no? Claro, y aquí viene lo de los estándares, ¿no? Porque cuando un negocio pues es capaz de reproducir lo mismo, los mismos pasos, replicar los resultados, pues entonces se puede decir que el conjunto de estas instrucciones o esta receta o este protocolo, llamémoslo como queramos, esto se puede decir que es un estándar. Es el método, es su sistema de trabajo. Y tener esto ordenado conviertes a la sucesión de pasos en algo previsible, ¿vale? Y si es previsible, pues lo más normal es que te salga muy parecido a lo que hiciste la última vez, ¿no? Claro, ¿y cuál es la mejor manera de hacer las cosas? Pues el estándar, porque si algún día se descubre que esta manera no es suficientemente porque se ha descubierto otra mejor, actualizas el estándar y ya tienes el estándar que es la mejor manera de hacer lo que conoces, ¿no? Y además, si tú tienes unos buenos estándares, es que además me parece que es el mejor argumento para convencer a un cliente de que siempre lo estás haciendo lo mejor que sabes. Sabrás más o sabrás menos, pero lo haces siempre lo mejor que sabes. Lo mejor que sabes, correcto. ¿Vale? Y siempre el estándar es un documento abierto, que siempre lo puedes actualizar, siempre lo puedes hacer mejor. Eso es la mejora continua, ¿no? Pero la mejora continua, si no tienes estándares, le falta algo importante. Porque si no tienes documentado lo que sabes hacer, ¿cómo vas a mejorarlo? Es que es muy difícil. ¿Cómo vas a reflejar en un papel una mejora si no tienes papel? ¿No? Sí, así es. Es que sin estándar no hay mejora, es que es así. Sin estándar no hay mejora, exacto. Y además, sí, puedes mejorar, pero realmente ¿sobre qué estás mejorando? Sobre lo que tienes guardado en tu cabeza, que algún día estarás despistado o no te encontrarás bien, o aquel día no irás a trabajar por lo que sea y quien esté allí no sabrá hacerlo porque, no, este tema es que esto solo lo hacía este empleado y no está escrito en ningún sitio. Por eso siempre decimos, ¿no?, que los estándares es construir un activo para la empresa, porque en realidad un estándar recoge la manera de hacer las cosas de tu empresa. Es la sabiduría, de hecho. La sabiduría. Es capitalizar el conocimiento, el estándar, ¿vale? Es como enlatar el conocimiento y siempre lo tienes allí preparado para quien lo necesite. Lo tienes allí empaquetado
y el día que quieres formar a una persona, pues el estándar es la referencia. No es todo el estándar, ¿eh? Porque viene la práctica, viene alguien que supervise que está haciendo bien el estándar, pero es la referencia, es la partitura de los empleados, es la partitura del músico, ¿vale? Los músicos siguen la partitura, también improvisan, también le dan su personalidad, ¿vale? Eso también existe, ¿eh? Tú puedes ser un poco creativo, ¿eh? En trabajos en cadena igual no tanto, pero en negocios como la restauración, pues siempre el chef siempre le acaba de dar su personalidad. Su toque personal, sí. Su toque personal o su toque que te lo pide el cliente en aquel momento. Oye, ponme un poco más de sal o a mí no me la hagas tan menos hecho. Pues todo esto son cosas que no se documentan, pero no tendrás un estándar para un bistec muy hecho y un estándar para un bistec menos hecho. Pero estos pequeños detalles pues forma parte de la habilidad diaria del empleado, ¿no? Sí. Y además otra ventaja de los estándares es que tú tienes definido previamente la manera de trabajar para que no tengas que pensarlo cada vez, porque si tienes que estar pensando o calculando cada cosa que haces, cosas que ya se calcularon y estaba demostrado que era así, pues tú sigues los pasos que te han funcionado y así te puedes concentrar en otras cosas quizás más importantes o que se esperan de ti en el trabajo, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final el estándar, la conclusión es que no es unificar solo las instrucciones de trabajo, sino que el estándar es crear las circunstancias también para involucrar a toda la gente en la mejora continua, ¿no? En ir evolucionando el estándar. Correcto, involucrar a todo el mundo, así es. Y además los estándares, pues bueno, también te invita a explorar los límites del estándar, ¿eh? Un estándar no es algo cerrado que solo se puede hacer así y toda la vida se hará así, ¿no? Entonces, digamos que el estándar es un documento que al estar impreso está como acotado, pero tú puedes explorar sus límites. Y tú puedes decir, ostras, esto no lo he probado nunca así, a ver qué pasa si lo hago. Y si resulta que es mejor que lo que hacías, pues ya tienes un punto de mejora que puedes aportar para evolucionar un poco más en la mejora continua. Es así. Sí, es que es así. Ahí está la mejora continua. Te quería decir que la verdad es que tu libro, como es muy actual y ahora están tan de moda estas inteligencias artificiales como ChatGPT, etcétera, tú nos hablas de una inteligencia artificial low cost. Háblanos un poco más de esa inteligencia artificial low cost, que a mí me encantó ese concepto. La IALC, inteligencia artificial low cost. Al final, la inteligencia artificial low cost me pareció que todas las personas creativas que hay en la empresa se merecen un homenaje, ¿vale? Y este homenaje le puse inteligencia artificial low cost, ¿no? Porque es que los empleados que utilizan su ingenio se pelean con el detalle, proponen ideas y al final consiguen diseñar un mecanismo o una idea para que un error deje de aparecer. Para mí eso es tan brillante, es tan interesante y tan enriquecedor que la gente que es capaz de diseñar cosas súper sencillas, pero que para mí es que además son dispositivos con inteligencia. Por eso le llamé inteligencia artificial. Y si además son baratos, pues claro, son low cost. Pero cualquier dispositivo que es capaz de separar piezas buenas de piezas malas, esto es una inteligencia artificial. Es que lo es. Está tomando una decisión. Un aparatito o un mecanismo o un dispositivo está tomando una decisión que si no la tendría que tomar una persona, pues la toma un aparato. Entonces yo bauticé o se me ocurrió esta manera de nombrarlo. Y además lo hice con la intención de que fuera un reconocimiento a todas estas personas que hay en todas las empresas que no dejan de darle vueltas a la cabeza hasta que consiguen eliminar un problema que dices, chapó, es que, ¿cómo se te ha ocurrido? Pues dándole vueltas días y días o meses y meses hasta que pensé yo, vamos a probarlo. Y aquel día, pues dices esto. Hay gente tan buena. Hay gente tan buena. Y te quedas alucinado, exactamente. Sí. Te quedas alucinado. Y dices, ostras, que hay gente que realmente se merecen muchas cosas. Bueno, pues para todos ellos va este homenaje y este concepto de inteligencia artificial low cost. Pues claro que sí. Muy bien.
Bueno, otra de esas grandes palabras y que además le das mucha importancia a tu libro es el SMED, el cambio rápido de utillajes. Por ti, o sea, lo defines como la clave de bóveda del sistema Lean. ¿Por qué es tan importante? No sé. A ver, el tema del SMED, a ver, da para mucho, ¿eh? Hay libros enteros y cursos enteros y másters enteros hablando de SMED, ¿eh? SMED significa Single Minute Exchange of Die, que quiere decir, pues bueno, hacer un cambio de herramienta en menos de 10 minutos, ¿no? O en un solo dígito, ¿no? Que es en menos de 10 minutos, ¿no? Y esto engloba un concepto muy interesante. A ver, sabemos que lo del flujo continuo que comentábamos, ¿no? El flujo continuo es la clave para entregar de manera continua o para hacer avanzar continuamente el valor, ¿no? Pero resulta que las empresas no nos lo ponen tan fácil, las máquinas, ¿vale? Porque hay máquinas que tienen que trabajar con series, porque es que hay máquinas que están pensadas, y seguramente que tecnológicamente no se puede hacer de otra manera, están pensadas para trabajar a una velocidad muy superior a lo que el flujo necesita. Entonces, claro, y además estas máquinas probablemente hagan más piezas que sean del mismo flujo, por lo tanto no pueden hacerlas todas a la vez. Primero tendrán que hacer unas y después tendrán que hacer otras, ¿no? Y al final se llega a la conclusión de que, no se llega, llegó el señor Shigeru Shingo de Toyota que hay que hacer series muy pequeñas, porque si haces series muy pequeñas, lo que estás haciendo es eliminar colas, ¿no? Si haces una serie muy larga, las piezas que están en aquella serie, si haces un lote muy grande, pues todas estarán esperando. Y cuanto menos piezas hagas, pues menos tiempo estarán esperando, ¿no? Entonces, aquí viene la gran idea del señor de Toyota que desarrolló esto, que fue, bueno, pues vamos a hacer un poco de ejercicio matemático, ¿no? Si un cambio de máquina o un cambio de utillaje para pasar de una pieza a otra, por ejemplo, tarda 1 hora, y con organización, lo bueno es que solo organizando muy bien el cambio somos capaces de reducirlo, por ejemplo, a la mitad, ¿no? Si tú lo reduces a la mitad, probablemente alguien pensará, vamos, media hora que ganamos para producir, ¿no? Que también cuando es necesario, pero esta no es la idea. Esto es la trampa, esto es la solución fácil, ¿no? La idea de reducir a la mitad el cambio, reducir de 1 hora a media hora, quiere decir que con las mismas horas de trabajo de máquina que tenías anteriormente, en lugar de un cambio puedes hacer 2. Donde habías hecho un lote, tú ahora puedes hacer 2 lotes de 2 piezas diferentes. Y si en lugar de a la mitad lo reduces a la cuarta parte, pues con el mismo tiempo de utilización de máquina puedes hacer hasta 4 lotes diferentes, ¿no? Y así hasta que quieras continuar o hasta que quieras mejorarlo, ¿no? Y la verdad que es una manera de acercarse al flujo continuo. Ir mejorando continuamente el SMED es acercarse hasta límites totalmente inimaginables al principio hasta llegar al punto que igual hay empresas que hacen todas las piezas cada día. Ya no hacen lotes para una semana, las piezas las hacen cada día, las que necesitan en aquel mismo día, cambiando continuamente, cambiando todas las referencias, ¿no? Todas las referencias en un solo día. Esto es una situación que a lo mejor no todas las empresas se lo pueden permitir o todas las empresas lo necesitan, ¿no? Pero el concepto es aprovechar esta mejora en el tiempo de cambio, no para hacer más piezas, sino para hacer más cambios de lote y conseguir un flujo que tienda a ser continuo, ¿vale? Y esto se hace principalmente, o al principio, se hace solo con organización. Organizar separando operaciones externas. Operaciones externas son todas las que se pueden hacer con la máquina en marcha. Bueno, hay una teoría, ¿no? Que no sé si vale la pena entrar mucho en detalle. Sí, bueno, sí, escucha, si la quieren ver en detalle, que compren el libro. También, mira, aquí cuando también yo me he encontrado con esto, ¿no? Y eso quizás sí que es interesante para la audiencia. También se acostumbra a poner de modelo del SMED la Fórmula 1, el cambio de neumáticos en óxido de Fórmula 1, ¿no? Volvemos a lo mismo que referenciarnos a Toyota, ¿no? Ostras, pero esto es un objetivo inalcanzable. Esto lo harán los de Fórmula 1, que tienen mucho dinero, pero nosotros que hacemos lo que podemos, ¿sabes? Entonces, lo que tú te crees que estás haciendo una formación
exquisita hablando del caso más extremo de Smet, igual estás creando una creencia o estás construyendo un muro que después tienes que decir, bueno, pero olvídate de lo que te he comentado, ¿vale? Vamos a lo que podríamos empezar a hacer mañana. O vamos a lo que podemos conseguir. ¿No? Es esta barrera mental que tú te pones delante, ¿no? Lo mismo que comentaba yo con lo del libro, ¿no? Vamos a escribir un capítulo, no vamos a escribir un libro. Pues lo mismo, vamos a hacer algo que podamos empezar ya y obtener algún resultado mañana. ¿Cómo nos comemos el elefante? ¿Cómo nos comemos el elefante? Y no sé si te ocurre, ¿no? Que cuando estás estudiando algo, claro, siempre te intentan explicar el caso más extremo que allí ha funcionado y lo ideal es esto. Y tú dices, ostras, sí, pero a ver, yo llegar hasta allí, no sé si llegaré nunca, ¿vale? Pues no muestres esto, muestra algo que puedas tirar de la gente y puedas decir, ¿no veis que esto en una semana lo podríamos tener? Ostras, pues vamos a intentarlo. Pues esta es la actitud. Sí. Es que es hacer el SMED sencillo, explicarlo de una manera sencilla y empezar poco a poco y ya está. Y poner objetivos alcanzables. Sí. Objetivos que sean retadores, pero que sean alcanzables. Ignasi, vamos terminando ya de desgranar un poquito tu libro y es solo la punta del iceberg porque hay muchísimos más detalles, hay muchísimos más tesoros. Por ejemplo, me acuerdo también del tridente ganador de la mejora continua, pero no vamos a desvelarlo aquí. Tendrá que comprar la gente tu libro porque merece la pena y dejaré el enlace en los comentarios para que todos lo tengáis. Ignasi, como te decía, nos vamos acercando al final de la entrevista y en tu libro hablas también del coaching. Ese enfoque a la mejora continua desde el coaching y como coach que soy, pues me he emocionado a ver que introducías este concepto. ¿Cómo puede ayudar para ti el coaching, ese arte de hacer preguntas, a la mejora continua de estas empresas y cómo le dirías a nuestros clientes un poco que lo apliquen? Me encanta el coaching, es que es una manera de inspirar a la gente, ¿no? El arte de hacer preguntas adecuadas, ¿no? Al final, el enfoque de la mejora continua, si quieres avanzar en la mejora continua, también se trata de dividir grandes proyectos en metas pequeñas, ¿no? Que la mente las pueda asimilar, ¿no? Estamos hablando todo el rato prácticamente de un concepto que lo hemos hablado, pero es que sirve para muchas cosas, ¿no? Y la mejora continua es un ejemplo ideal para esto, ¿no? La mente de las personas, claro, se siente cómoda cuando está apuntando al siguiente paso, ¿vale? Si tú quieres subir a la cima y tú apuntas a la cima, me parece a mí que te va a costar llegar a la cima, pero si tú apuntas al siguiente paso que puedes dar, a lo cercano, a lo que puedes hacer hoy, a lo pequeño, cuando apuntas a esto, no es que sea engañar a la mente, pero es ponérselo fácil para que esté contigo, ¿vale? Para eso, yo creo y funciona, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, que es muy interesante en el camino de la mejora continua es el acompañamiento a través de preguntas, ¿no? Porque abren la mente, porque hacen pensar, porque hacen que la gente se cuestione cosas que quizás no se había cuestionado, porque le das luz a un tema en concreto, porque es la manera de aprovechar su creatividad, ¿no? Entonces, estas preguntas poderosas, vamos a llamarle poderosas, las hay de muy poderosas, invitan a que te asomes a cosas que desconoces y dices, ostras, pero yo esto no me lo había cuestionado nunca. Cuando alguien te dice, ostras, esto no me lo había cuestionado nunca, es que la pregunta que le has hecho tan mala no será, ¿no? Entonces, es mucho más enriquecedor entregar una pregunta que entregar una respuesta, porque entregar una respuesta yo creo que se pierde mucho aprendizaje por el camino. Si una pregunta siempre es mucho más profunda, va mucho más hacia adentro, ¿no? Y si de este interior salen varias respuestas, pues quiere decir que la persona o tu mente está aprendiendo, ¿no? Porque muchas veces es que lo importante no es la respuesta. A veces es las vueltas que le has tenido que dar o la profundidad a la que ha llegado esta pregunta o lo que tú has removido por dentro, ¿vale? Unas preguntas que a veces no te dejan, bueno, le das vueltas y vueltas y vueltas y a lo mejor no tiene la respuesta ni en el mismo momento. Se lleva la pregunta y luego al día siguiente o a la semana incluso te puede venir con la respuesta. O te pueden venir con una respuesta y al cabo de un mes venirte con otra y decir, ostras, aquella pregunta pensaba que iba por aquí, pero veo que va mejor por allá, ¿vale? Entonces, es un arte saber encontrar las preguntas adecuadas, para cada persona y para cada situación.
Y bueno, en el coaching se trabaja un poco esto, pero al final es un arte, es el día a día y es bueno, también tener la suerte. A veces también se tienen que alinear los astros para conseguir, ostras, esta pregunta, ¿cómo se me ha podido ocurrir a mí? Sí. Sí, pero bueno, hay momentos en los que se da pie a que puedas hacer una pregunta, como tú dices, de estas poderosas. Y entonces es realmente cuando aparece esa magia, ¿no? Que se dice. Pero es que, a ver, una pregunta poderosa no tiene por qué ser una pregunta complicada. A veces una pregunta poderosa aparece en el momento idóneo que te despierta, ¿eh? Y una pregunta muy poderosa, muy poderosa, es ¿y si lo hacemos así? Esta pregunta a veces puede ser la solución o lo que te puede desbloquear lo que te tenía completamente bloqueado, ¿no? Entonces, hablando de la mejora continua y del pasito a pasito, claro, las mentes de las personas quizás están más predispuestas a recibir preguntas pequeñas, ¿vale? Porque el esfuerzo para obtener una respuesta también será pequeño, ¿no? Y las respuestas que se obtienen con preguntas, digamos, de corto alcance, conducen a pasos pequeños, ¿vale? Que al final es esto la mejora continua. Lo importante es ir avanzando, ¿no? Porque si la pregunta es tan pequeña que el resultado es una pregunta tan pequeña que no hace falta prácticamente esfuerzo, entonces estás avanzando prácticamente, que conviertes el andar en deslizar prácticamente, ¿vale? Avanzas sin esfuerzo, ¿no? Y cuanto más pequeños son los pasos, pues bueno, hay gente que necesita trabajar con pasos pequeños. Lo importante es moverse de donde estar, porque cuando ya no estás donde estabas, el punto de vista desde donde miras ya es otro. Y esto en sí ya es haber avanzado, ¿vale? Ya es un cambio radical. Sí. Ya es un cambio, porque ya miras, la perspectiva ya no es la misma, ¿vale? La antigua, digamos, ya la conocías, pero ahora estás en una perspectiva nueva de la que puedes mirar otra serie de cosas. Y además los pasos pequeños siempre suman. Y si no te detienes nunca, pues bueno, pues al final llegas al objetivo, que puedes corregir, ¿eh? También tú puedes avanzar en una dirección, pero si tú haces pasos grandes y te equivocas, el impacto es peor. Si haces un paso pequeño y ves que te has equivocado, que no te conduce a donde quieres ir, pues puedes rectificar más fácil, ¿eh? Pero sobre todo es muy importante una palabra que tienes que unir con esas preguntas que estás haciendo, que la has dicho tú ahora, es hacer. Y esa es mi siguiente pregunta, porque lo comentas en tu libro también, Ignasi. O sea, no es cuestión solamente de leer, de aprender, sí, eso es fundamental, ¿vale? Pero los resultados llegan al hacer. Entonces, como bien nos lo recuerdas en tu libro, y cito textualmente, Lean es un proceso de implementación a largo plazo y a todos los niveles en el que hay que ir asimilando etapas. Entonces, ¿cómo podemos animar a las empresas, pequeñas empresas que estén pensando un poco en implementar Lean para que haciendo, así como nos has ido explicando, como haciendo poco a poco pueden llegar a implementar Lean? Como bien has dicho, y además es una frase que me gusta mucho y es uno del nombre de uno de los capítulos, que se llama no eres lo que sabes, eres lo que haces, ¿no? Porque el simple hecho de acumular información y conocimiento, si todo esto no lo utilizas para ninguna acción o para ningún hábito, no te está sirviendo de nada. Es que es memoria inútil, es un conocimiento que no. Entonces, ¿cómo traducirlo esto al Lean? Pues bueno, a ver, un proceso Lean siempre es un cambio cultural, ¿eh? Por eso yo también insisto mucho en formar a las personas adecuadamente, ¿eh? Pero cuando digo formar a las personas me refiero a todas, ¿eh? No solo a los responsables, no solo a los que llevan gente, hay que formar a todos, ¿vale? Y porque es que al final quien aporta valor es quien tiene que recibir formación de esto. Es que no sirve de nada formar a un encargado de un área, solo formar a él para que él tenga que explicárselo a la otra gente desde su punto de vista. Deja que cada persona del equipo se cree su punto de vista, su opinión, ¿vale? Y después deja trabajar a la gente con objetivos, sé muy coherente con lo que pides a la gente, guiar, comprobar la eficiencia de la formación, ¿no? No solo es formar, es comprobar que aquella formación está dando resultados, ¿no? Y aparte incluso tendrás controversias. A mí me pasó cuando empezamos a formar en 5S, la gente no se lo creía, la gente decía, ¡buah, eso ya lo han intentado, eso tal! Pero claro, al final tienes que convencer haciendo también. Uh-huh. Sí. Tienes que convencer haciendo, tienes que empezar por lo pequeño, pero empezar ya. Y si tú empiezas por
cosas fáciles que te den resultados de manera más inmediata, pues también es una manera de decir, ¿veis cómo esto, ves cómo esto está funcionando? ¿Ves cómo esto puede ser el camino? Que lo podemos adaptar a la necesidad del entorno, a la necesidad del equipo, a la necesidad de lo que queramos, pero veis un poco que haciendo esto hemos conseguido mejorar esto, que ayer teníamos este problema y hoy ya no lo tenemos, pues igual este es el camino que podemos iniciar juntos para movernos hacia la mejora, ¿no? Claro, la mejora también no es mejorar todo sin priorizar y venga, mejorarlo todo y ya. No, hay que priorizar, ¿vale? Entonces también existe un poco de dualidad en la mejora. Hay que mejorar lo que hay que mejorar y hay que dejar de mejorar o dejar de hacer lo que no tiene sentido, ¿vale? Hay muchas actividades que no tienen sentido o se podrían hacer mejor. Todos los transportes de la planta. Oye, pues acerca las máquinas y no tendrás que moverte tanto, ¿no? No que lleves mejor el toro quiere decir que aportes más valor. A lo mejor aportar valor es dejar de utilizar el toro porque ya no hace falta. Por ejemplo, sí. Vamos a intentar mejorar. Bueno, pero hay que poner foco, ¿vale? Hay que mejorar lo que hay que mejorar, lo que es de valor. Y lo que no es de valor no es que haya que no mejorarlo. Es que la mejora en lo que es desperdicio es ir progresivamente dejar de hacerlo. Esta es la mejora del desperdicio, dejar de hacerlo. ¿Vale? Y al final lo que cuenta es lo que conseguiste transformar. El equipo, El equipo, si no hay una transformación, no hay cambio. Por lo tanto, no hay mejora, ¿vale? Mejorar es transformar a mejor. Yo lo veo así. Así es, yo también lo veo así. Bueno, vamos llegando ya al final de la entrevista. Se ha pasado rápido. Bueno, lo que decíamos, entonces, hoy en este podcast del LinkedIn en español, yo creo que hemos sacado muchísimas lecciones, nos has ido explicando, hemos ido desgranando tu libro Código Lean y te voy a hacer las 4 últimas preguntas, ¿vale? Que hago a todos los invitados, Ignasi. Entonces, la primera de ellas es, en una frase, ¿qué es para ti el liderazgo? Para mí el liderazgo es la capacidad de unir unas cuantas palabras poderosas, ¿vale? Que resuenen con este concepto de liderazgo, ¿vale? Por ejemplo, liderazgo es la capacidad de guiar, la capacidad de acompañar, la capacidad de relacionarse con la gente, la capacidad de inspirar, de motivar, la capacidad de hacer que las cosas ocurran, hacer crecer a las personas, transformar. La palabra transformar me encanta, ayudar. Pues todas estas palabras juntas, quizás uno se hace una idea de lo que es el liderazgo, ¿no? Después cada uno tiene su estilo de liderazgo, ¿no? Y a veces no son válidos todos los tipos de liderazgo, ¿no? Depende de la situación concreta, pues hay que tener unos puntos más fuertes que otros, ¿no? Pero en conjunto, creo que este conjunto de palabras que para mí son poderosas, creo que uno se puede hacer una idea bastante importante de lo que es el liderazgo. Creo que estás dando perfectamente en el clavo porque esa capacidad de transformar, de inspirar, de unir todas esas palabras, al final yo creo que es muy... Todas estas palabras suman mucho siempre. Sí, así es. Y Ignasi, la siguiente pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera empezar a ser un verdadero Lean Leader? Pues básicamente dos consejos podría dar. Uno, que ya lo hemos hablado antes, o bueno, los dos hemos hablado antes, dedicar mucho tiempo al Gemba y a la gente. Enfoca siempre desde las personas, con las personas, para las personas, déjate ayudar, aprende de las personas, es que es la clave. Las personas es el punto crítico que hace que una organización funcione o no funcione. Y además siempre es el hecho diferencial, ¿eh? La tecnología llega a un momento que Internet en sus principios, quien tenga, es que claro, es que esta empresa tiene Internet, es que todo el mundo tiene Internet. Pasamos al siguiente paso que es, claro, es que esta empresa ya da móviles a los directivos. Esta empresa, ahora ya que todo el mundo tiene móvil, al final, lo diferencial son las personas. Siempre. Lo diferencial son las personas. La tecnología es transitorio. Llega un momento que se sociabiliza la tecnología, ¿vale? Y no quiero hablar de la inteligencia del chat GTP, ¿vale? Esperemos que siga siendo las personas el factor diferencial, ¿vale? Este es un factor, ¿no? que decía estar mucho tiempo en el Gemba con la gente y la formación.
puedes estar con la gente, pero claro, también tienes que estar formado, tienes que conocer la estrategia, tienes que conocer hacia dónde queremos ir, ¿no? Y Lean es como una brújula, te dice pues hacia dónde tienes que ir, ¿no? Si sabes dónde tienes que ir y la gente te acompaña, pues ya lo tienes todo para empezar. Muy bien, Ignasi. ¿Vale? Y tercera pregunta, ¿cuáles son tus proyectos actuales? A ver, yo estoy trabajando por cuenta, trabajo en una empresa en la que estoy, bueno, tenemos un equipo muy interesante de trabajo, estamos haciendo cosas, ¿no? Pero a mí estos últimos años, pues el mundo de compartir contenido y cosas Lean, esto al final me llevó a escribir el libro, me llevó a conocer a mucha gente. Esta entrevista no existiría si no hubiera empezado a compartir contenido en su día y hacer, pues al final también conoces mucha gente que te puede aportar muchas cosas o que tú le puedes ayudar y al final es como una comunidad, ¿no? Te sientes más unido, ¿no? Cuando vas a trabajar no te sientes a veces solo porque, ostras, cuando tienes un problema siempre tienes un cable del que tirar, ¿no? Si tienes una red de gente que sabes que se dedica a esto y que además pues se viven relaciones muy, muy sanas aportando contenido, ¿vale? Entonces yo, pues bueno, en proyectos de futuro, pues sí, seguir aportando contenido, esto seguirá siendo porque además me gusta y me hace ser feliz, me hace crecer. No sé proyectos de futuro relacionado con esto, hasta dónde llegaremos, ¿vale? No me lo planteo. Me planteo pues quizás una plataforma digital mía propia para seguir aportando valor, eso puede ser quizás. Algún webinario o alguna formación online pues dentro de la comunidad que nos movemos con Lean, pues también es posible que esto ocurra. Un segundo libro que me lo han preguntado personas, bueno, quizás, pero no pronto porque yo creo que ahora hay que seguir disfrutando, bueno, le llamo disfrutar de esta experiencia, ¿no? Que es, bueno, compartir cosas del libro y comentar cosas del libro. Para mí estoy contento y es una experiencia que recomiendo, ¿eh? Te la recomiendo a ti si algún día quieres escribir un libro o a cualquier persona que nos quiera escuchar. Cuando tienes un mensaje o unas ganas de transmitir algo y pues un libro no solo es el hecho de escribirlo y publicarlo, es el hecho de lo que aprendes de ti, de lo que te acabas conociendo a ti y de hasta dónde puede llegar la imaginación cuando tratas con cosas que tienes en la cabeza, ¿no? Pero en la cabeza lo ves muy claro, te vas a dormir, te levantas al día siguiente y aquello ya lo ves diferente, pues encima cuando lo tienes que escribir aún no lo tienes claro del todo. Dices, ostras, no sé si estoy expresando exactamente lo que quiero dejarse ayudar, que lo lean otras personas y te den otros puntos de vista. Todo esto es un proceso que vamos, a mí me ha supuesto un antes y un después. Por eso que no descarto algún día repetir la experiencia. Pero no es mi objetivo ahora mismo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien, Ignasi, la última pregunta. ¿Dónde podemos encontrarte? Es decir, tus coordenadas digitales o físicas y así poner esos enlaces en las notas de este episodio. Bueno, yo vivo en Tarragona y si alguien se acerca por Tarragona y tiene interés en compartir un café conmigo, pues yo encantado. Pero la manera de localizarme, pues en mi perfil de LinkedIn. En mi perfil de LinkedIn, cualquier persona que se pone en contacto conmigo pidiendo algún tipo de ayuda, orientación o intercambiar puntos de vista, encantado y además respondo a todos estos mensajes, ¿vale? Doy fe de ello. Respondo a estos mensajes porque bueno, es parte del compromiso de compartir contenido también, ¿no? No recibes mensajes que la gente de alguien pues que te quieren vender algo sin conocerte o pues ya no es el estilo, ¿no? Pero para pedir ayuda, para ayudar, para orientar, para compartir puntos de vista, vamos, no me voy a dormir si tengo mensajes. No duermo igual de tranquilo si tengo mensajes pendientes. Pendiente. Muy bien, Ignasi. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. La verdad es que ha sido un placer tenerte, Ignasi, en Lean Leader en Español, en esta ya tu casa, con lo cual cuando quieras podemos volver aquí a tener otra entrevista en este podcast y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, me lo he pasado fenomenal. Creo que había un guión en la entrevista, pero el valor de esta entrevista es la conversación que hemos tenido y eso es lo bonito de conocer a gente como tú. Muchas gracias a ti, Chema. Muchas gracias, Ignasi. Bueno, pues hasta aquí el segundo episodio de este podcast, Lean Leader en Español.
esta vez con Ignasi Bargalló y su libro Código Lean. Espero que te haya parecido interesante y hayas podido extraer alguna perla o conocimiento para tu día a día. Recuerda que el libro de Ignasi, Código Lean, lo puedes encontrar en Amazon a un precio muy asequible. Te dejo también el enlace a su perfil de LinkedIn en las notas de este episodio y también, por supuesto, el enlace a su libro. Recuerda además que puedes llevarte totalmente gratis este libro, Código Lean, que sorteamos entre todos los que os suscribáis a nuestra newsletter, chemaportero.com/newsletter. Y además, si invitáis a vuestros familiares o amigos, tendréis más posibilidades de ganar este libro. Mira el enlace del sorteo en las notas de este episodio, leanleader.es/sorteo. Cada mes sortearemos un libro de nuestro invitado o relacionado con la temática de la entrevista que hagamos en el podcast Lean Leader en español. Ya sabes, a partir de ahora tienes una nueva cita el día a día de cada mes con el liderazgo, en el podcast Lean Leader en español. Nos vemos.